Bienvenido a La Clave Roja una vez más, aquí con el gran y enorme Geraldine. ¿Qué tal, Gerald? ¿Buenas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, Gato Donald, encantado de estar con vosotros otra vez. Aquí estoy, aquí estamos. Pues tenemos la actualidad candente. Me han dicho que tienes aquí una información muy interesante sobre el capitalismo, Gerald. Te tengo varias preparadas. Todas tienen que ver con el capitalismo. Mira, la Capitalismo primera, bien, joder, siempre. El capitalismo capitalismo. bueno, ¿no? Capitalismo de puta madre y eso, y cuantas más putas, mejor. Pues esta primera noticia viene de California. Resulta que California es un estado muy peculiar donde se mezclan, como dices tú, el capitalismo rapaz, el capitalismo caníbal, con también cosas sociales, con constructos sociales típicas del socialismo. Es donde hay una gran cantidad de votantes que son fachapobres, que son de estos republicanos que están en el paro, ¿me entiendes? Y aún así, aún creen en votar republicanos y conservadores cuando ellos están en la más absoluta miseria. Y también hay estos artistas que son de izquierdosos y con tendencias sociales y multimillonarios, etcétera, y tal, ¿no? Es un sistema muy peculiar. Una vez más, como tú decías, David, izquierdosos comparados a los derechosos de ellos, ¿no? No es en términos absolutos. Sí, bueno, que allí, ya digo, me río yo de la izquierda de allí, que aquí serían cuanto menos de derecha. O sea, Sí, 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 no, sí. siempre hay capital por delante, vamos. Pues a finales del 2022, el estado de California pasa una legislación que se llama AB 257 y la llaman Fast Act. Fast porque tiene que ver con comida rápida, ¿me entiendes? Fast, comida rápida. Y que básicamente iba a requerir que todos los restaurantes, incluidos los McDonald's, los Burger Kings y todos los de comida rápida, iban a subir su salario mínimo a sus empleados. Escucha esto, a $22 la hora. $22 la hora. Que ahora mismo creo que están a 15. Ahora, esto no es decir, estoy aburrido, voy a legislar medidas sociales, ¿no? Lo que ocurre está en que California es uno de los estados que el coste de vida es más caro de toda la Claro. nación. E incluso las residencias y los alquileres. Acuérdate que hablamos hace poco de los problemas de sin techo, gente sin hogar, y California está en punta de lanza de este problema, porque la gente no es capaz de pagar alquileres a los salarios que hay allá. Bueno, pues entonces se propuso la ley AB 257. Bueno, esto fue a finales de 2022. Ahora, hace un mes, hace unas semanas, a finales de enero, el presidente de McDonald's, el señor Joe Erlinger, Erlinger, escribió una carta abierta. Es básicamente una editorial, ¿no? Y se la manda a los periódicos para que el gobierno la lea. Una carta abierta en la que recibe el apoyo de gente como Starbucks, Wendy's, Burger Kings y otros restaurantes de comida rápida, Amiguetes, sí. amiguetes de ellos, ¿no? Diciendo que esta ley le iba a costar a las empresas de California cerca de $3.000 millones o $3 billones, como lo llaman los estadounidenses, ¿no? Claro, pues que cierre. Toma por Bueno, culo. diciendo y avisando eso, mira que nos vais a obligar a cerrar y a irnos de aquí, y que vais a Claro. destruir el crecimiento de la economía de Que se vayan California. a Rusia a plantar en McDonald's. Mira, de allí sí que cerraron y se fueron, ¿eh? Y añade palabras muy peculiares. Déjenme ser claros, dice él. Nosotros apoyamos legislación que de manera sensata mejore las condiciones de nuestras comunidades. Y no nos oponemos a la subida del salario mínimo. Pero si lees entre líneas, el hecho de que ellos no se pongan a la legislación que mejore las condiciones de vida básicamente quiere decir legislación que no les cueste a ellos. Claro. Y que no oponen que haya subida de salario mínimo quiere decir despacito, como la canción de Luis Fonsi, ¿no? O sea, este año súbele $1, espérate 2 añitos, súbele $1 más, espérate 3 añitos, súbele otro $1. Bien. No que de repente les obligues a ellos a pagar $22 y que esta gente pueda vivir una vida decente. Por Dios, ¿cómo se te ocurre? Y después habla de populismos. Cuando eres
Cuando eres un legislador, no sabes cómo llevar negocios y no sabes qué es lo mejor que le corresponde a la economía local. Hay que hacer que los legisladores se mantengan fuera de las economías y de las políticas económicas que afectan a las localidades. A ver, Yo es diría, que hay que entender que el avión privado que tendrá este señor no se paga solo, joder. Que la gasolina de ese bueno, avión privado es muy caro. Bueno, que hay que subirle esto. Igual no puede ir en avión privado a todos lados como le gusta. Que yo creo que le las llega primeras, igual, ¿eh? Las primeras corporaciones que se apoyaron fueron Chipotle, que hace comida mexicana rápida, In-N-Out, que hace hamburguesas y tal, y Burger King, que se pusieron de parte de ellos. O sea, hablo de que se pusieron de parte de ellos inmediatamente, ¿no? Y apoyándolo al 100%. De ellos de McDonald's te refieres. De McDonald's, y de pedir que interpusiesen una ley. Entonces esto llegó a oídos de un juez, que este juez interpuso una apelación y detuvo la implementación de la ley para este año. O sea, no para este año, sino la ley tenía que entrar en vigencia más o menos en mayo de este año, y le han puesto un alto a su implementación hasta dentro de unos cuantos meses, en que hagan un panel para estudiar si es factible llevar esto a cabo o no. Mientras, lo que aquí no está dicho es que los bonos de compensación de este señor llegan a, estoy buscando aquí la fecha, aquí está, 7.4 millones en salario, 7.4 millones de salario, que no sé qué tanto tiene. Si tú crees en la máxima de trabajar duro para ganar mucho, no sé cuántas zanjas está acabando este tipo para poder ganar 7.4 millones de dólares al año en zanjas. No lo entiendo, ¿eh? Opciones de compra de acciones de bolsas y un paracaídas de retiro, que es impresionante. Y él está peleando porque sus trabajadores de salario mínimo se les suba de $15 a la hora a 22. ¡Viva el capitalismo! Desde luego. Oye, qué importante me parece que es la prensa para que haga este ejercicio social, que no siempre lo hacen, precisamente por el tema de los anunciantes. Decir cuando un empresario abusa de sus trabajadores. Hay que decirlo, o sea, quiero decir, porque a mí me encanta que sea muy mala prensa, que una gran marca se sepa que no le paga, que le paga muy poco a sus trabajadores, o que maltrata a sus trabajadores, que no les da lo suficiente para vivir, y que sea buena prensa todo lo contrario. Quiero decir, igual que la cultura woke se dice, ¿no? Que costó implementarla, ¿no? Como parte de una conspiración judeo-masónica. Qué bueno sería que parte de esta cultura woke también sería decir, pues mira, esta empresa es una mega corporación, pero les pagan un salario de puta madre a mis trabajadores y viven por encima de la media. Y quieren trabajar para mí porque viven bien. Y encima están contentos y alegres y no necesitan hacer huelgas porque soy justo y soy un ser humano y tengo empatía. ¿Qué más? Claro que sí. Te paso la batuta, que yo sé que tú tienes muchas escondidas ahí. Yo tengo muchas escondidas, pues sí, señor. Bien, el diario.es. España ha autorizado más de 1.100 medicamentos homeopáticos sin estudios que demuestran su eficiencia. Tras décadas de limbo legal, en el 2022 comenzó un proceso de regulación de estos productos que venden en las farmacias a pesar de no contar con indicaciones terapéuticas o con el aval de ensayos clínicos. 1.100 medicamentos de agua azucarada, básicamente. La lista de medicamentos homeopáticos autorizados por la AMPS, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, crece cada día. Son más de 1.100 presentaciones incluidas en el catálogo, entre los que se pueden encontrar sustancias tan variopintas como ADN, sepia común, coral rojo, nervio óptico o tarántula europea. El entrecomillado en sustancias obedece a una razón. La mayoría de estos remedios no llega a contener ninguna molécula de la sustancia original empleada, debido a las diluciones que se realizaron en su preparación. Si se encuentran moléculas, la concentración es tan baja que el riesgo de los efectos adversos es casi nulo. De hecho, por eso salen, porque no hacen absolutamente nada, no son perjudiciales. Pero yo no entiendo cómo, teniendo la ciencia como la tenemos, que estos productos se vendan en farmacias. No entiendo cómo las enormes campañas que hay para precisamente en contra de curanderos, sanadores, esto no se incluya. ¿Por qué esto sí y un sanador no? O sea, ¿qué diferencia hay si hacen el mismo efecto? Son efectos placebo. Y sin embargo, que te lo vende un tío con bata. A mí esto es algo que no lo entiendo. Un limbo legal con un visto bueno oficial. Eso es un circo, vamos. Es un absoluto circo y una vergüenza que en 2023 se sigan vendiendo esto sin prescripción médica, sin ningún informe médico, sin ninguna prueba
hecha por pares ni ningún método científico, medicamentos homeopáticos. Y es un negocio enorme. Hay una falta de lógica a la hora de implementar estas medidas. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Yo no estoy en desacuerdo en que se venda, pero sí estoy en desacuerdo que se vendan como medicamentos. Yo creo que lo que hay que hacer es obligarles a decir, estos son mamoneos que te puedes comprar de salud. Como las cajas de tabaco, ¿no? Como las cajas Sí, de sí, tabaco. sí. Esto Obligarles no hace nada. obligarles a poner una etiqueta que diga mamoneo de salud. Si quieres hacer el gilipollas y autofelarte, pues compra esto y tienes derecho a comprarlo. Pero hay que avisar que no es un medicamento. Y hay que dejarlo claro que no es un medicamento. Y sobre todo, a lo mejor había que hacer una excepción, o sea, no una excepción, un edicto de que no se pueden vender en farmacias con medicamentos, porque puede haber confusión de que esto quizás lo sea. De la misma manera en que no permites que una revista porno se venda en un kiosco de revistas infantiles, ¿no? Porque no son la misma cosa. Bueno, aquí hubo polémica con eso. Si tú tienes un negocio de revistas infantiles, no debieras de meter una porno en el medio, ¿me entiendes? Sí. Porque no es la misma audiencia. Sí. Pues esto es lo mismo. Sí. No puedes poner esto en farmacias porque no es un medicamento. De hecho es eso, uno de los problemas es que tenga el aspecto de medicamento, que te lo venda un tío con farmacia. Hombre, y que te lo venda al lado de otros medicamentos que sí lo son. Es como que está compitiendo, claro. Pero lo que quiero decir es que tú no puedes impedir que le den el aspecto de medicamento, no puedes impedir que en la propaganda salga un tío con bata y te lo venda, porque yo qué sé, es marketing. Pero sí puedes tomar medidas prácticas, como dijiste ahora. No se puede vender en una puta farmacia ni donde haya medicamentos, porque hay confusión. Es que aquí hay para farmacias también, pero tiene el aspecto de una farmacia normal. Bueno, pero ya es una parafarmacia. ¿Y qué te venden? Mariconadas, ¿no? Sí, pero el problema es que si tú no estás informado, te lo vende un tío con bata, entras y te lo da como más natural, como si fuera... O sea, del mismo modo que aquí, por ejemplo, se retiró la palabra bio de algunas bebidas porque no eran biológicas o bio lo que fuera, si tuvieron que cambiar el nombre, pues porque podían dar la confusión de que igual te daban a adelgazar, o igual que, por ejemplo, con productos que adelgazaban y tal, también se le metió algo de mano desde la legislación. A esto no se acaban de atrever a meterle mano. No se acaban de atrever, ¿verdad? Es triste. Al revés, les dan mano ancha. Es decir, es como... No lo entiendo. O sea, hay mucha gente ahí ganando mucho dinero y que no pide responsabilidades. Es decir, ¿cuánta gente habrá que no se toma la medicina correspondiente para su dolencia y se toma esto? Y es que no te está haciendo nada más allá del efecto placebo. Tenemos que hablar un día en Clave 45 sobre el efecto placebo, sí, lo vamos a hacer, todo esto, lo vamos a hacer. Tremendo. Lo vamos a hacer. Yo tengo un par de noticias preparadas para ti que pertenecen a la categoría America Fuck Yeah. Oh, mamá. Espérate, lo vamos a poner. Oh, yeah. American Fuck Yeah. Muy bien. Pues ahí te mandé un enlace. Resulta que ahora que estamos hablando de globos chinos que nos espían, hace un poquito de tiempo el gobernador de Texas, Greg Abbott, que este es un lumbrera, es un hombre avanzado al espacio y al tiempo, tan avanzado que se descoloca y vuelve atrás. O sea, es como cuando das una vuelta de 359 grados, pues acabas un puesto detrás, donde estabas antes. Así es Greg Abbott, ¿no? Que es tan avanzado a su tiempo que se dio cuenta de que los chinos iban a empezar a mandarnos globos sondas para espiarnos y dijo, espérate, si los chinos son tan malos, los chinos tienen TikTok. ¡Oh, Dios mío! Y si TikTok es tan malo que es chino, debiéramos de prohibirlo. Entonces ha pasado legislación para que se prohíba TikTok en Texas. Y ahí está. Porque esto del libre mercado es cuando les sale de los cojones también. O sea, es que eso tienes que entender a los neocapitalistas y a los neoconservadores. Sí. Y neoconservadores. Es autoritarismo que le sale a ellos de los huevos, ¿no? Como cuando dicen libertad religiosa para la supremacía cristiana blanca. Pero para el resto es que esto de la tensión política que tienen con China es porque China le está ganando la batalla comercial, la batalla capitalista. Claro, hombre, y entonces eso no puede ser, que le ganes con sus propias armas, eso es algo que no puede reventar. Y eso pues puede haber conflicto, claro. Y entre ellos es esto, TikTok. Pues ahí tienes la noticia de que han ingresado legislación pasándola para que hagan un baneo de TikTok
en todo el estado de Texas. No sabemos, te aviso más adelante si esto pasará o no pasará y tal, pero sí, porque tienen miedo a que toda esta información le vaya a China. Todos los vídeos que pone tu suegra y tu nieto le lleguen a China. A ver, entender. Quiere decir, todos sabemos que cuando los niños están viendo TikToks van a ser futuros comunistas. O sea, lo tenemos clarísimo. Es parte de la conspiración. O sea, eso es... Les mete ahí unos mensajes subliminales y tremendo. O sea... Ay, bien. La siguiente noticia que te paso rápidamente, muy rápidamente, es que anunció el New York Times, me llegó a través del New York Times, la noticia de que Disney, la otra compañía woke, que hace sirenitas negras y que pone besos lésbicos en un segundo de película para corromper a tus hijos, pues va a anunciar despidos. Bueno. Está buscando recuperar 5.5 billones de dólares, que es básicamente 5.5 mil millones de euros más o menos. Me pide que me suscriba, pero bueno, vemos aquí el titular. En busca de ganancias de transmisión, Disney recorta 5,5 millones en costos. Oye, están todas las grandes haciendo recortes tremendos. Correcto. Estos recortes van a repercutir a 7.000 empleados y van a ser a nivel global, no solamente de Estados Unidos. Pero curiosamente, una cosa que ellos quieren mantener es su presencia en el streaming. La competencia con Hulu, con Netflix, con todas estas, ¿no? Con HBO Plus, etcétera. Ahí dicen que han perdido unos cuantos suscriptores a nivel mundial, como 2.4 millones. Pero que han ganado también muchos suscriptores en la India. Y que eso les da interés a volver a reinvertir, ¿no? en el stream. Esto nos contaste algo la semana pasada, me parece. Mano a mano, también en noticias de despido, adivina quién también se sumó a la banca de despidos. Nos encontramos con Zoom, la compañía de video chat. Zoom sí. Está anunciando que va a despedir 1.300 empleados a nivel global también, que es básicamente el 15% de su personal. Pero tuvieron un poco más de humildad. El ejecutivo llamado Eric Yuan dijo que fueron errores cometidos a su nivel, que tanto él como el resto de los ejecutivos iban a no darse a sí mismo ni bonos, ni subidas, y que su salario iba a estar disponible para ser reinvertido en la compañía. Lo cual es un movimiento, una acción muy sorprendente cuando se trata de estos ejecutivos devoradores, ¿no? Por lo menos... No entiendo eso de un error. Despido 1.500... De crecimiento. 1.300, No, pero... O sea, que si tuvieron un error al calcular el crecimiento, un error estratégico, que no debiera haber fallado en calcular esto, y que por lo tanto la culpa es suya. Y como admitió que la culpa es suya, él renuncia a sus bonos, sus ejecutivos renuncian a los bonos este año. Y el salario de él, que es a lo mejor 1.5 millones, pues quedará disponible para ser reinvertido. Que esto es algo que me has contado tú alguna vez también. Es muy interesante. Es decir, los jefazos que están ahí arriba no renuncian normalmente a sus dietas, a su sueldo, a su subida de sueldo. O sea, eso es intocable. Que si tienen que despedir a 1.300 empleados, dejarlos en la puta calle, no tienen ningún tipo de escrúpulos y lo hacen. Pero lo suyo no se toca. El dinero sagrado, lo suyo no se toca. Aunque su sueldo sea el de 15 trabajadores, claro. Desde luego. Por eso digo que esto me pareció interesante. Te paso la batuta y me reservo lo mejor para el final. Bueno, yo tengo una serie de ellas encadenadas. Bueno, este es un youtuber relativamente conocido y te voy a poner un extracto. En Reino Unido, por ejemplo, la cantidad de personas transgénero oscila entre el 0,3 y el 0,7% de la población. Sin embargo, estas cifras son percibidas como el 5% por el público encuestado. Esta percepción distorsionada se debe a la sobrerepresentación de activistas woke en las instituciones y medios de comunicación. Dijo woke, nos toca tomarnos un chupito. Bueno, para decirlo, Fabián Cebarrio, que es un tío que tiene de verbo fluido, es un tío que suele meterle mucha caña precisamente a todo lo que es supuestamente woke, a Irene Montero la tiene bastante manía. Es un tío que la verdad es que habla muy bien, te hace unos vídeos de puta madre, tiene una presentación de lujo. O sea, el tío se le ve que de esto sabe, de comunicación sabe y habla muy bien. Pero vamos a seguir un momentín, ¿eh?
Pongamos como ejemplo a los transexuales, que se encuentran en el epicentro de las políticas de diversidad. En España hay cerca de 10.000 transexuales. Ahí y está. en concreto, 700 menores con disforia de género. La sobreexposición a esta situación, a la que se está sometiendo a la sociedad española, no responde en ningún caso a la dimensión real que arrojan los números. No puedes afirmar que una serie de Netflix es inclusiva porque en su elenco, forzosamente, se incluía un personaje transgénero que no pintaba nada y no aportaba nada al desarrollo de la historia. Si quisiéramos ser verdaderamente inclusivos, debería haber sordos, porque representan 1.200.000 personas. O gente con discapacidad visual, que en España son 979.200 personas. La discapacidad motriz, en España, afecta a 4,3. Bueno, claro. ¿De dónde saca esa información? ¿Solo 700 niños hay transexuales en toda España? Eso te iba a preguntar yo. La información la saca de esta página. Más de 10.000 transexuales en España, entre ellos 700 niños con disforia de género. Disforia de género, que no transexual, que no es lo mismo. Ahora veremos. Eso no es lo mismo, ¿no? La comunidad médica informa de que hay muchas personas que nacen con los genitales que no sienten como propios. En la actualidad existen 700 personas que no llegan a la edad adulta con disfóricos de género. Antena 3. Claro, Antena 3. Sin embargo, otras noticias, como The Objective, dice las personas trans se incrementan un 7.600% en Cataluña en una década. Un informe de feministas de Cataluña demuestra que el Servei Transit atendió a 19 personas por disforia de género en 2012, mientras que en el 2021 asistió a 1.454. Hace una década el perfil mayoritariamente de personas trans correspondía a varones mayores de 30 años. Ahora la mayoría de mujeres menores de 25 que optan por lo masculino. Así se desprende el informe de hombres adultos a niñas adolescentes. Aquí hay algo que no me cuadra. Alguien miente, ¿no? De hecho, yo me puse en contacto con una asociación que es Chrysalis, que precisamente es una asociación en la cual familias que tengan normalmente niños o niñas transexuales o con disforia de género, pues que se puedan asociar para entender y llevar pues esa historia pues lo más normal posible e intentar afrontarlo y saber cómo educar a tu hijo. Bueno, una asociación pues como puede haber otras tantas, para hablar de este tema y para representación de este tema. Y me puse en contactos con ellos. Y yo les pregunté, oye, ¿esto de 700 niños en España, esto es real? ¿Esto con disforia de género? Y ellos me contestaron, de hecho tengo aquí lo voy a enseñar, bueno. Tengo aquí el mensaje que me mandaron. Lo voy a leer. Hola David. Gracias por ponerte en contacto con nuestra asociación. A lo que me preguntas, puedo decirte que en Chrysalis hay más de 2.500 familias. También sabemos que hay muchas más familias que no se han querido asociar. He de aclararte que no todas las personas trans tienen disforia de género, ni todas las personas con disforia de género son trans, por lo que es muy difícil contestar a tu pregunta. Yo preguntaba si había cifras reales o había de alguna cosa que yo pudiera verificar esa información. Siento no poder ayudarte del todo. Lo que quiere decir que si hay 2.500 personas aquí, en esta asociación, y hay otras tantas igual, yo de los 700 niños lo saca de sus huevos morenos y monta todo un discurso a raíz de una información falsa. Claro. Me monta una movida que es que son poco representados o que se representa mucho y que eso está haciendo que la cultura salgan más gays o no sé qué. No, señores, lo que ocurría es que antes no se atrevían, antes no se llevaban a los psicólogos, antes estos temas se decían, no, tú eres un hombre y tienes que comportarte como un hombre. Y de hecho mucha gente que tiene disforia de género, que no sabe lo que es o que todavía no lo tiene decidido, pues antes le decían lo que era y se callaba. Y a algunos les llevaba trauma porque realmente querían ser de otro sexo y entonces pasaba con los 30 años. Ahora esto se lleva desde pequeño. Y sobre todo en el caso de chicas, bueno, olvídate, chicas que querían ser chicos, antes pues mucho menos, ¿no? Porque era tabú. Era tabú. Sí, y ahora no. Sí. Y a enfrentarse a esto o asimilarlo o saber cómo tratarlo o cómo educar a tu hijo en decirle, y ojo que no es fácil decirle a un chico, tú eres lo que tú quieres ser, ¿qué sientes? Tienes que ser tú el que toma la decisión. Cuando a una persona, a un adolescente, normalmente le dices todo lo que tiene que hacer, tienes que estudiar, tienes que acostarte, no sé qué decirle. No, tu sexualidad es tuya. O sea, tomar esa decisión y según qué edades y en según qué condiciones no es fácil y requiere un tiempo. Por eso no todas las personas que tienen disforia de género acaban siendo transexuales o al revés. O sea, esto es una cosa compleja. Lo que me parece absurdo es banalizar
con esto como diciendo que casi no hay casos. Y que encima, aunque hubiera solamente esos 700 niños, educar a la gente con aquel que es diferente, hay que tratarlo bien también, a mí me parece súper interesante, ¿no? Lo mismo que tampoco, si hay muchos o pocos inmigrantes, a esos inmigrantes hay que tratarlos bien, aunque sean pocos, ¿no? ¿Qué problema hay con eso? Y en representarlos. ¿Qué problema hay en eso? O sea, que eso no es una conspiración, es una cuestión de educación. Dime. Sí, te puedo añadir un par de puntos, ¿no? De matices, porque yo en esto he estado expuesto bastante, que es el hecho de que hace como 20 años los medios de Estados Unidos han intentado ser más inclusivos representando su población, porque mirabas viejas sitcoms, viejas series de televisión y eran o todos de un lado o todos de otro. Quiero decir, o era un plantel mayormente blanco, donde se introducía a un negro durante unos segundos por gracia, ¿no? Por hacer la gracieta, o eran todos negros y de vez en cuando también aparecía un blanco por hacer la gracieta. Empezaron a cambiar en los últimos 20 años, ¿no? Pero a mí me quedé rascando la cabeza acerca de un detalle. Yo decía, hostia, ¿cómo es que de repente, ¿no? En esta escuela con 5 niños de high school, de bachiller, hay 2 blancos, un chino, un negro y un latino? Yo me quedaba diciendo, a mí esto no me encaja dentro de la representación. Y saqué de estadísticas y resulta que Estados Unidos era 76% blanca, 10% negra, 12% latina y como 8% asiática. Entonces, digo, ¿no? Si quisieras que hubiera una representación proporcional, pues ahí tendría que haber, en esos 5 niños, tendría que haber 3 blancos y después uno que sería una mezcla de asiático con negro y otro que fuera latino. De hecho, ahí tenemos Vilma, ¿no? Ahí tendremos lo de Vilma, que están representados todos. Pero que lo importante en realidad no es eso. Lo importante en realidad es, a ver, si antes no me dejaban contar un montón de historias sobre el mundo transexual, sobre el mundo gay, sobre el mundo chino, sobre el mundo de los negros, sobre lo que fuera, ahora de repente que les dejan, hay una explosión, claro. Estás yendo a lo que yo iba a decir, que es ¿te acuerdas? El efecto péndulo. Claro. Si has estado reprimido y ahora el péndulo está suelto, el péndulo va a ir al otro lado. Sí, como la movida de los 80, ¿no? Como la movida de los 80 también. Tanto tiempo represión y de repente sale todo el... Claro. Y eventualmente el péndulo encontrará su balance, volverá y encontrará su balance eventualmente. Y otra cosa, Y otra cosa. No hay problema en enseñar diversidad, joder. Si me dices a mí que no hay necesidad de traer un personaje y hacerlo gay, es que tampoco hay problema en hacerlo. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Sí, lo que quiero decir. Lo que yo creo que es como este personaje que me traes no aporta nada siendo gay, vale, pero tampoco aporta nada siendo blanco, o aporta nada siendo cojo, o aporta nada. O sea, entonces si no aporta nada eso, pues dale un toque más, dale un tinte más. Sí, lo único que... Y yo estoy de acuerdo con eso, y además lo hablamos también el otro día. El hecho de, para hacerlo bien hay que haberlo hecho antes mal, ¿no? Para saber dónde se falla. Quiero decir, cuando se hace muy bien, cuando se hace una narrativa gay, o una narrativa de raza, o una narrativa de una minoría, cuando se hace bien, por conocimiento, queda el doble de mejor, ¿no? Claro. Que si lo haces que si lo haces así un poco cojo, que entonces es cuando yo podría llamarle woke, ¿no? Cuando has hecho la inclusión forzada y no funciona por sí. Pero que tampoco es un delito, o sea, quiero decir, es un paso previo para hacerlo bien después, ¿no? No. Lo que sí es un delito y lo que sí es una aberración moral es lo que hacen estos conservadores como este locutor, que es usar estas cifras que están desproporcionadas para ellos decir que hay una ideología o que hay un problema o que hay... No lo hay. Lo estás haciendo tú. Y eso demuestra tu fobia. Sí, y montar un discurso sobre datos que no son exactos. Claro que hay que contrastarlo. No me vale con una noticia que salga en Antena 3. De hecho, ha salido la noticia estos días. Ayuso culpa a la ley trans del aumento de suicidios y depresiones. Empujan a los adolescentes a ser lo que no son. Hay varias fuentes que dicen cosas parecidas. Ayuso dice que ser trans es una moda y asegura sin datos que hay mucha gente arrepentida. Es al revés. Antes la gente transexual, que no tenía información, no tenía datos, y eran absolutamente vejados y humillados por todo lo que les rodeaba, era cuando les inducía al suicidio. Ahora por lo menos tienen algo a que agarrarse, que es el conocimiento de saber que no están solos, que hay más personas como ellos, e incluso cómo tratar ante la sociedad, que todavía sigue siendo muy homófoba y muy transfobo, y que no decirles que no pasa nada por ser como eres, incluso aunque no lo tengas claro, que tampoco hay prisa, o sea, sobre todo información, por lo menos que alguien no
lo pase tan mal en la adolescencia, que es una edad muy significativa, primero por no tener información y sobre todo por el odio de los de alrededor, que son los que se tienen que educar en realidad. Y todos estos mensajes de aceptación que tienen alrededor. Yo, por ejemplo, ¿por qué me chocaba esta información? Solo 700 niños, y yo me parecía, pero si yo por lo menos conozco 2 de referencia, yo. Y no es que tenga relación con ningún adolescente, ni tenga... ¿Sabes? Y algunos de los famosos también han tenido hijos con disforia de género. Tenemos algunos actores, actrices... Que, o sea, quiero decir que es algo que se está viendo, que están brotando por ahí, que antes no se atrevían a salir o a dar el paso y están saliendo. ¿Tú conoces alguno también en tus círculos? Yo no sé, o sigue siendo tabú en eso de algún niño que tenga disforia de género, que tenga, o sigue siendo tabú allí en Texas? Bueno, allí en Texas, imagínate. Hay de todo aquí en Texas. Una vez más, si me fuera un pueblo pequeño, sí sería tabú. En Dallas, no, yo tengo vecinos que tienen hijos, ¿no? En transición y tal. Y dicen que lo pasan mal, que en las escuelas muchas veces se meten con ellos y tal, y que no es un ambiente abierto y tal, pero es lo que hay, están. Yo conozco, ¿eh? Yo te puedo dar 2 direcciones donde hay niños, adolescentes trans. Si tú y yo conocemos por lo menos 2, fíjate, 2, exponencialmente, no son 700 en España. Es decir, bueno, tú estás en Dallas, claro prefiero, que no. pero que no es, claro. Si fueran 700, pues, bueno, podéis conocer algunas así de casualidad, pero serían raras avis, no sé, es como querer meter la cabeza... una población de España de 42 millones de habitantes. Yo creo que esta gente, de verdad, con estos, falseando estos datos y sacando este discurso exagerado, lo que están metiendo es la cabeza debajo de la tierra y enseñando el culo. O sea, no tiene ningún sentido. No sé, bueno. Que yo estoy de acuerdo en que habría que hacer, y hay alguna este año, película más inclusiva, en plan que los sordos o la gente con discapacidad motriz, que tuviera más protagonismo en los medios. Y estoy absolutamente de acuerdo, y de hecho poco se habla, y me parece un tema muy interesante de muchos ámbitos, ¿no? De tratar ese problema. Y hay más que decir que sería materia para hacer ficción muy interesante. Pero no me falsees los datos para montar un discurso. Exactamente. Woke. O sea, que eso. Y además muy florido, con mucha técnica y tal. Cuando los falseas, ¿sabes por dónde van? Van hacia sus falsedades y van hacia barrer hacia su casa, hacia su ideología. Su sesgo. Bien, ahí te voy a dar mi última noticia para cerrar, si quieres, ¿eh? Sí, que te va a gustar. Wow. Ahí te va a gustar. Muy fuerte. Esto, Sí. Lee el titular, por favor, para que no quepa duda. Dentro de la comunidad en línea, donde los educadores en el hogar aprenden a convertir a sus hijos en nazis maravillosos. Un grupo de Telegram, ¿cómo no? Exactamente. Wow. Esta noticia me llegó por el Washington Post. Y resulta que el Washington Post estuvo analizando estados conservadores como Florida, donde está el famoso Ron DeSantis, ¿no? Y Texas, que el otro Greg Abbott, donde se quiere hacer un empuje para algo que no hay mucho en España, que es la escolarización casera. La escolarización casera en Estados Unidos es una cosa muy grande. Y se suelen acoger a ellos grupos un poco no convencionales. Esto fue diseñada... Pero esto era antes de los antisistema, de la gente precisamente de ultraizquierda, y ahora es como que se ha dado la vuelta. Esto fue diseñado ya a principios de siglo para poblaciones rurales, donde no había profesores. Entonces, y recuerda que te he dicho yo muchas veces que los Estados Unidos tiene una extensión muy rural. Entonces, si el niño, en vez de mandarlo 2 horas en bicicleta a una escuela, ¿no?, pues se le creaba un currículum para que aprendiera las cosas en casa y que pudiese pasar los mismos exámenes que los niños que van a la escuela. Pero en los años 80 esto empezó, como dices tú, a ser abrazado por gente muy fringe, gente muy al borde del sistema. Y empezaban a enseñarles cosas muy peculiares. Por ejemplo, ¿no?, que no le gustaba que el resto de los niños estuvieran en deportes y que ellos querían que se dedicasen a la música, pues se quedaban en casa escolarizándolos. Pero tenían que seguir un currículum y tenían que pasar los mismos exámenes. Pero estas familias que decidían que la escolarización casera empezaron a empujar y a hacer lobbies y a empujar para que les diera más privilegios. Ahora, a partir de los años 2000, se convirtió esto en un oasis para los ultraderechas. Por ejemplo, dentro de tu aula hay un niño gay, mejor quédate en casa y te enseño yo. Tu escuela se empieza a llenar de negros, quédate en casa, te enseño yo. Están mandando muchos inmigrantes. Es como las putas sectas, es aislar a la gente para que no te intoxiques de otra gente y que su mensaje... O sea, es la misma técnica que las sectas. Claro. Es aislarte del mundo en tu burbuja y no ver lo que hay fuera de la realidad, porque si no, entonces hay una disonancia con los mensajes de odio, ¿no? Cuando descubren igual y tienen de compañero a un niñito negro
y ven que es igual de guay que cualquier otra persona, o sea... Claro. Bueno, pues hace poco se empezaron a crear, como dices tú, grupos de Telegram, obviamente con las nuevas tecnologías, ¿no? Para que esto para que los padres se pudieran comunicar entre ellos y compartir información. Bueno, pues apareció un grupo de Telegram llamado Adhon Amerikaner, o sea, que está escrito en alemán. Y que los padres que se añaden a ese grupo empiezan a compartir literatura Ese es para el podcast, niños. sí, el podcast habla aquí. Ah, sí. Bien. Pues empiezan a compartir en ese grupo información para niños, información neonazi. Y empiezan a distorsionar la historia. Por ejemplo, que el general confederado Robert E. Lee es un gran modelo a seguir para los jóvenes blancos. El doctor Martin Luther King, negro, que estaba pidiendo justicia social, es el antítesis de la civilización para nuestra gente. ¿Quién es nuestra gente? Ya te estás imaginando, ¿no? Los rubitos blancos, sí. Los arios. Bueno, pues sí, tienes tu razón. El canal de Telegram se llama Dissident Homeschool, la escuela casera residente. Disidente. 2.500 suscriptores en el canal de Telegram, ¿eh? Exactamente. Y el Huffington Post empezó a hacer una investigación y descubrió que, parece ser, haciendo una investigación donde ellos decían, ¿de dónde viene la IP de este canal? Esto viene de esta área. En esta área, ¿quién ha hecho escrituras online, tanto en Facebook como en TikTok? Supremacistas blancos. Esta familia llamada Katja Lawrence y Upper Sandansky de Ohio. Y tal. Y encontraron quiénes eran los dueños de ese canal. Y cuando les preguntaron, ¿pero qué pasa? Pues se dieron cuenta que tenían ellos también el neonazi podcast Amerikaner, que hemos hablado antes, ¿no? Y básicamente es una comunidad underground que se sigue expandiendo y que quieren que se use en el sistema de escolarización casero simplemente para promover valores de odio, como sería valores neonazis. Y bueno, ahí lo tienes, ahí te dejo el artículo y America fuck yeah. Yo, no, solamente a decir que los niños no son de sus padres. Por eso la educación pública, es que yo estaría por prohibir incluso la educación privada, para que fuera una meritocracia absoluta. Y esto es absolutamente, bueno, no sé, me parece tremendo, ¿no? Y abducir a los hijos directamente, inducirlos a esos mensajes fascistas y que se crean superiores a los demás es... No sé, es para quitarles la custodia, directamente de esos niños. Bueno, yo en eso que tú has dicho de inculcar a tus hijos ideología neonazi y fascista y quitarles la custodia, en eso estoy de acuerdo. Ahora, me gustaría saber qué opina la audiencia en lo que has dicho tú, de que los hijos no son de los padres, porque ahí, bueno, te van a caer sopapos de redes sociales por todos lados. Pero y ojo, yo me acuerdo del problema de Khalil Gibran, hablando de los hijos, donde dice, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de propagarse a sí misma. Y aunque vienen a través de ti, no te pertenecen. Efectivamente. De hecho, porque esos hijos tienen que actuar en sociedad después. Y si los tienes aislados, no van a saber actuar, no van a tener herramientas sociales. Y eso es, bueno, eso es malo. Para ellos y para el mundo, obviamente. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, Gerald. Suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana. Chao. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano, edenex.es, y a través de evox.com. Clave 45. Para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.